Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Bueno, y vamos ahora a tener esta entrevista con la recientemente reelecta presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Isquia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo me imagino que el resultado era algo que tú tenías contemplado como posibilidad, estabas compitiendo por eso, pero ¿te llamó la atención algo en particular de las elecciones del Colegio Médico? Creo que, por lo menos mirados desde afuera, fue bien impresionante la cantidad de médicos que votaron y que las diferencias entre tú y el doctor Acuña fueron bastante cercanas, no hubo un distanciamiento tan brutal como probablemente muchos creían. Sí, bueno, sin duda fue una jornada bien histórica con una amplia participación, casi 19.000 médicos votaron, casi el 70% de nuestro padrón, pero también obviamente las campañas tienen esto de enfrentamiento, creo que habían dos miradas de colegio, obviamente nosotros con este resultado tomamos gran parte de las propuestas que tenía nuestro candidato contendor también para nuestra gestión y también un baño de humildad para el trabajo que hemos desarrollado estos 3 años, pero volvemos a ratificar que entendiendo que hay que tener una agenda gremial, que tenemos que preocuparnos de nuestros médicos y médicas, también la decisión mayoritaria ha sido seguir incidiendo en el debate público, participar del debate constitucional, impulsar las reformas sanitarias que se requieren y de eso estamos muy orgullosos y es el trabajo que nos apasiona. Sí, Isquia, y desde el punto de vista, si tú quieres, de lo que tú has planteado, las posiciones que el Colegio Médico ha tenido en el transcurso de los últimos 2 años, ¿qué mensaje crees tú que te entrega la comunidad médica con tu reelección? ¿Qué es lo que está diciendo los médicos del país? Bueno, creo que hemos logrado sensibilizar a gran parte del cuerpo médico. Ante este discurso era muy poco, no impregnaba dentro de la comunidad médica de la relevancia de mantener un liderazgo y de tener la fortaleza de poder presentar propuestas, competencias técnicas, ir elaborando documentos, juntar la evidencia y participar de las distintas instancias. Creo que la pandemia ha catapultado también el rol que nuestro colegio venía desenvolviendo en otros ámbitos que no eran tan visibles para la ciudadanía, pero nosotros ya teníamos una propuesta de seguro único, de lista de espera, de también algunos mínimos que debería resolver nuestro país en materia de políticas preventivas que siempre queda tan a la deriva y en esa línea creo que por lo menos hoy día estamos muy contentos de que hayamos sido ratificados en este rol y también intentando conciliar el rol interno, que es un área que nosotros sí hemos desarrollado, pero que también parte de las campañas, tanto la campaña del terror como también parte del intervencionismo que tuvimos que vivir por parte del gobierno, lo logramos superar y en eso estamos muy contentos. ¿En qué se refleja lo que tú denominaste intervencionismo del gobierno? Bueno, tuvimos algunas intervenciones absolutamente innecesarias, bastante desafortunadas del propio ministro de Salud, Enrique París, que además fue presidente de nuestra orden, él conoce directamente los códigos y creo que los traspasó todos, atacando aparte nuestra mesa directiva y también atacando en algún momento a todo el gremio médico y con posterioridad algunas alusiones del propio vocero de gobierno, algunos altos cargos dentro del propio Ministerio de Salud participaron directamente en la campaña, como también dentro del equipo comunicaciones muy cercano a la moneda. Entonces nos sentíamos un poco enfrentando no solo a una lista contrincante de colegas, sino que también había algún ímpetu o participación un tanto gubernamental. Yo lo conversé en su momento con el Ministerio del Interior, me parecía que no procedía para nada ese tipo de participación por parte del gobierno, esperaba mayor independencia y autonomía de los procesos democráticos que vive una figura como un colegio profesional. Sí, en algún momento dado el ministro París planteó esta idea de que los médicos en los hospitales públicos ganaban una cantidad bastante grande de plata, quejándose un poco por algunas críticas que habían habido, cerca de 5 millones y algo,
habló de un bono que se había dado a todo el personal médico, y eso fue bien criticado por parte de ustedes, entre otras cosas porque mucha gente decía, no tengo idea de qué bono están hablando, y lo que yo gano es la mitad de lo que dice el ministro. Ese entreverado, ¿cuál fue la lógica de todo eso? Sí, son parte de las cosas que nos crearon justamente suspicacia en un momento muy crítico, no solamente para la pandemia, sino que también en el contexto un poco más electoral interno, y lo entendimos como una agresión directa, porque está bien, puede haber algún grado de desconocimiento, pero las cosas que afirmó el ministro en ese momento fueron absolutamente falsas. Nosotros exigimos disculpas públicas, las cuales finalmente se materializaron en uno de los puntos de prensa del MinSal en La Moneda, pero era absolutamente gratuito e innecesario, además una agresión para todos los colegas que nos sentimos un tanto minimizados en nuestro rol, y también como poniéndonos en contraposición del resto del equipo de salud que justamente en esos momentos estaba demandando un bono, señalando que nosotros habíamos recibido un bono que era absolutamente inexistente. Eso es faltar a la verdad, francamente, y nos parecía que había un ánimo de daño en esa visión. Lo bueno es que se pudo enmendar y que posteriormente hubieron menores alocuciones en torno a nuestra propia elección. Isquia Siches, una de las cosas que probablemente contra la voluntad quizás de todo el país y de todo el planeta, porque la relevancia extraordinaria que tienen hoy día los médicos y los trabajadores de la salud se derivan de que exista una pandemia, y quizás muchos quisiéramos que no hubiese tanto médico dando vuelta en todas partes, porque la pandemia no existiera y no se necesitara, pero ha sido extraordinariamente importante de pronto, en medio de la comunicación general clásica que se da en un país de noticias contingentes, de pronto la variable salud pasa a tener una importancia y una prioridad muy alta. ¿Cómo has visto tú que se ha asumido esa responsabilidad, que es una responsabilidad comunicacional no de un médico a su paciente, sino que estamos hablando de médicos que le hablan al país? Bueno, sin duda creo que la gran mayoría de nuestros colegas ha sido bien cauteloso en poder ir dando mensajes que sean bien orientadores, no desenfocar un poco a la población, tanto con estas nuevas ideas de vacunas, los fármacos, que muchos de ellos no tienen mucha evidencia probada, y cada cierto tiempo nos entusiasmamos con alguna nueva desarrollo científico. Creo que las vocerías que yo por lo menos he podido visualizar, y no hemos tenido grandes conflictos, en los matinales y en otras variadas han estado en la línea correcta, y particularmente del trabajo de nuestro colegio. Nosotros tenemos un equipo de expertos, epidemiólogos, infectólogos, saludistas, modeladores, que están pensando los distintos momentos, cifras y propuestas que debe levantar nuestro gremio, y creo que en esa línea las medidas han sido bien profesionales y nos hemos tomado este trabajo con harta seriedad. Sí, ¿y qué es lo que viene ahora, Isquia, no solamente desde el punto de vista del Colegio Médico, sino que voy a tomar parte de lo que tú acabas de decir, que tiene que ver con toda esta gigantesca expectativa que hay respecto de las vacunas, de quiénes son los primeros, de por qué determinados grupos son los primeros, qué cantidad de vacunas va a disponer el país, entendiendo de que no es un productor de vacuna hoy día y que está en el juego de tener que adquirirla a los grandes laboratorios que la están produciendo. ¿Cómo se ve todo eso que está a puertas? Bueno, sin duda es un escenario alentador, porque ya hemos visto aprobación. Hoy día justamente se reúne el ISP para poder evaluar lo que ya ha hecho FDA en materia de vacunas Pfizer, pero también es necesario poner un poco la pelota en el piso, sobre todo porque muy prontamente lo más probable es que vamos a tener todo un escenario comunicacional en torno al inicio de la vacunación en nuestro país, pero todavía queda un gran población que tenemos que lograr inocular, más de 15 millones de ciudadanos en nuestro país, para lograr tener un efecto que es el que esperamos, y ni siquiera eso nos va a garantizar
resultados o disminución de la circulación viral. Para nada va a erradicar el virus que anda circulando, además de que tenemos siempre el riesgo latente de la aparición de nuevas cepas, en donde el efecto de las vacunas que se han ido desarrollando puede ser un poco menor. Todavía eso es evidencia que está y conocimiento que está en desarrollo, pero creo que es muy importante que las vacunas no nos terminen jugando en contra en el mensaje un poco de relajar las medidas, porque todavía vamos a vivir, lo más probable es que gran parte del 2021 en este contexto que es durísimo como ha sido el 2020. Sí, hay un punto ahí que parece hasta paradójico. Qué sé yo, 40 años atrás, por poner un ejemplo, tú iniciabas o dabas cuenta de un plan de vacunación y básicamente no había nadie que antagonizara respecto de eso, nadie que planteara dudas sobre el tipo de vacuna o que si es que había algo que eventualmente estaba ocultamente incluido dentro del líquido. Las vacunas eran básicamente algo que se anunciaba y tú hacías la cola que correspondía y te ponías la vacuna. Hoy día hay una discusión bastante amplia respecto de si corresponde o no corresponde. Un diputado de la República, además, acaba de señalar que él cree que, como citando a la comunidad científica, este tipo de vacunas muy rápidas no son efectivas y por lo tanto no está dispuesto a ponérselas. Hay un movimiento antivacunas mundial que no es nada menor y que hace mucho ruido. El tema de la vacunación dejó de ser esa cosa casi milagrosa que se espera que llegue y que están todos deseosos de estirar el brazo para ser inoculado. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, sin duda ya no estamos en los mismos tiempos de hace 40, 50 años. Hoy día tenemos una avalancha de información, las redes sociales, los medios de comunicación digital y mucho fake news. Yo ahí haría un llamado a la ciudadanía a intentar informarse por medios oficiales. Nosotros esperamos generar algunas charlas y poder tal cual explicar qué son las vacunas, cómo se desarrollan, cuáles son las fases de estudio, porque la realidad es que las vacunaciones en general, no solamente para el coronavirus, han llegado a disminuir la cantidad de muertes, secuelas, de sobre todo muertes precoces, de forma importantísima. Ha sido uno de los desarrollos más importantes para la ciencia y para la medicina de la historia, y en esa línea evidentemente existen algunos efectos adversos graves, pero los números son muy minoritarios en relación a la cantidad del impacto, tanto, y lo hemos conocido directamente en esta pandemia, tanto el efecto económico, social, sanitario, de tener que realizar confinamientos, cuarentenas y medidas que son tan cruentas. Creo que hay que poner también los datos científicos sobre la mesa y en eso queremos colaborar, tanto en el mensaje comunicacional para poder acercarnos al procedimiento de las vacunas, como también para poder explicarle a las personas y ir recuperando la confianza. Es verdad que esto ha sido un proceso mucho más acelerado, pero la verdad es que la comunidad científica venía desarrollando vehículos para vacunas de coronavirus de hace bastante tiempo, desde el SARS, MERS y otros tipos de vacunas, así que había algo de recorrido avanzado y estos procesos de aprobación han sido un poco más veloces de lo habituales, pero vamos a tener que seguir observando además con la inoculación en el Reino Unido, en Estados Unidos, de millones de personas, lo más probable antes que las grandes cantidades de dosis lleguen al país. Y en esa línea también vi que el diputado justamente involucrado en estas desafortunadas declaraciones ya ha moligerado un poco su perspectiva, pero creo que más que la comunidad científica llame de ignorante a las personas, nuestro rol es el que siempre nos ha acompañado, que es el rol educativo, de poder recuperar esas confianzas, de explicar a la gente de forma transparente también cómo están los datos y también hacer ese trabajo que es un poco más de joyería. Nosotros estamos absolutamente disponibles para también transmitir esas confianzas y mostrar los datos sin ocultar nada, pero también dando cuenta que es fundamental que el día de mañana tengamos más de un 80% de la población nacional vacunada, tanto con que lleguen las dosis como que la gente esté abierta a recibirlas.
Estamos conversando con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Isquia, no es ningún secreto para nada el que se ha generado una situación bastante delicada en algunas regiones del país, particularmente en la zona sur, eh, sobre justamente aumentos bastante interesantes en términos de la misma pandemia. En la región metropolitana se ha retrocedido respecto de este proyecto de paso a paso. Y me gustaría, si es que tienes una opinión o tiene el colegio una opinión particular respecto de qué es lo que está pasando y cuáles deberán ser las, eh, las instancias de apreciación antes de poner medidas probablemente más estrictas. Bueno, vemos un aumento que es preocupante. Si las cosas siguen así, lo que hemos visto con los modeladores es que podríamos tener un aumento significativo de casos en el inicio, mediados de enero, lo cual nos preocupa mucho. Los equipos están cansados, no queremos nuevamente ver colapsados los servicios y también tener un aumento de fallecidos. En esa línea esperamos que ojalá esta dicotomía entre salud y economía se pueda resolver, entendiendo que si no logramos el control de la pandemia, si no disminuimos los casos, los efectos económicos también van a llegar y que no se posterguen medidas necesarias. Nosotros somos más partidarios de que si hay que tomar medidas restrictivas porque la trazabilidad no está resultando, además de reforzar la trazabilidad que requiere recursos, test rápido, monitoreo, mucha mayor inversión de la que ha hecho porque el costo económico ha sido brutal. Mientras se termina de implementar esto, sin duda, si se requieren medidas como confinamientos, que estas sean precoces, que no se espere a última hora donde ya hay un nivel de circulación viral que es imposible con esa inercia disminuir la cantidad de casos y que sean breves pero efectivas, es decir, no tan flexibles como las hemos visto en las modificaciones de los mismos planes para poder realmente disminuir la circulación viral. Sí, aquí un tuitero pregunta si es que sabe lo que ocurrió el fin de semana en el Hospital Víctor Ríos de Los Ángeles, ya que hay un enorme brote desde el hospital. Sí, justamente hemos estado en contacto con nuestro presidente regional de Los Ángeles, que nos ha informado que, bueno, se han detectado un número impresionante de casos internos y también de contactos estrechos, eso en una zona que está en cuarentena, que tiene mucho aumento de casos, que hay mucha demanda asistencial, es un tremendo golpe, pero sin duda es también un llamado a la atención de cómo se está haciendo también la trazabilidad dentro del mismo recinto asistencial. Nosotros hemos sugerido que es necesario hacer un barrido completo de todo el hospital para poder detectar los casos asintomáticos. Ojalá también tener un encargado epidemiológico local que dé cuenta, además de las investigaciones, de qué nos hemos pasado por alto. Quizá no estamos demorando mucho en diagnosticar, las personas o las residencias muchas veces no están en las mejores condiciones, los lugares de encuentro, que son los habituales puntos de contagio, los casinos y otros, quizá las instalaciones no son las más adecuadas. Hay que sin duda hacer un zoom para que no se nos repita en otros recintos asistenciales del país. Ahora han empezado a surgir una serie de problemas que, si bien no son médicos, sí afectan o podrían afectar esta situación, que tienen que ver con todas estas situaciones, Isquia, donde, por ejemplo, Espacio Riesgo está pidiendo una cantidad de recursos enormes, 2.900 millones de pesos de deuda al Ministerio de Salud. Radio Bio Bio sacó un artículo sobre unas irregularidades que habría detectado Contraloría en lo que fueron los centros que ocuparon el Hotel Radisson. Eso que forma parte de la emergencia, de tener que contratar situaciones privadas que no son propiamente médicas. ¿Cómo se canaliza eso? ¿Cómo se ve? Yo entiendo que Contraloría está haciendo su pega, pero también ahí, me imagino, hay, porque hubo en algún momento dado discusiones sobre si correspondía o no correspondía contratar estos servicios privados externos.
Bueno, sin duda hay decisiones que hay que tomarlas en tiempo real y me imagino que hay algunos procesos de licitación, pero creo que la responsabilidad de las autoridades que nos gobiernan, particularmente en el área de salud, que siempre los recursos son escasos, es usar eficientemente los recursos. En esa línea creo que todos habíamos creído en la palabra de las autoridades de turno cuando se nos manifestó de que los recursos para espacio riesgo iban a ser mucho más acotados que lo que hemos conocido en la actualidad. Creo que eso hay que analizarlo y sobre todo mirando esta segunda ola, pensar en otras alternativas de recintos que nos permitan hacer estas hospitalizaciones básicas. En general, en espacio riesgo no había una UCI, no estaban los pacientes ventilados, sino más bien era un centro de descarga de pacientes que estaban terminando su destete de oxígeno o fases más convalecientes de los periodos tanto de COVID como de no COVID, y ahí creo que hay que mirar muy bien de no cometer esos errores. Creo que es necesario esclarecer qué pasó con las residencias sanitarias y me parece que cualquier autoridad que haya utilizado este contexto pandémico en donde se necesitaban tomar decisiones rápidas para tomar iniciativas lucrativas personales o de sus familiares, amigos o contactos, creo que es algo impresentable que sin duda tiene que investigarse y tiene que tener todas las sanciones que correspondan. Ustedes están monitorizando permanentemente lo que está pasando en lo que podríamos denominar el futuro, que es el hemisferio norte, respecto de estos tremendos brotes que han habido últimamente en Europa. ¿Cómo es la relación de obtención de información que eventualmente pueda trasladarse a estrategias de aplicación aquí en Chile? Bueno, continuamente el grupo de expertos que nos acompaña, ahí tenemos colegas que participan dentro de las asesorías de OMS, en particular la doctora Janet Vega, también tenemos a gente de la Fundación Epistemónicos, que es Gabriel Rada, que está siempre mirando los datos internacionales, tanto cuáles son las medidas que se están instaurando, como también hacia dónde van las evidencia que está apareciendo en el mundo. Recordemos que la cantidad de publicaciones diarias que aparecen en torno a coronavirus son en realidad inabarcables y ellos son parte del equipo que nos permite, junto a la doctora Davanche en materia de vacunas, estar visualizando cuáles son las propuestas que tiene que abordar nuestro país para que nosotros la podamos levantar en la mesa social o dialogar junto al Consejo Asesor. Lo mismo es el rol del Consejo Asesor, que por lo menos yo tengo la oportunidad de encontrarme con ellos todos los jueves en la reunión del Senado de Salud y Futuro, y en donde también vamos a escuchar cuáles son las propuestas más relevantes y ojalá impulsarlas en conjunto para que nuestro país la implemente al más breve plazo. Sí, y dentro del contexto de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo, Isquia, está el proceso constituyente, y me gustaría saber si es que el Colegio Médico tiene interés en que haya representantes médicos en la Convención Constitucional, si es que existen temas constitucionales que sean particularmente atractivos para el gremio, que estén en la Constitución y que no están ahora. Sí, bueno, no tenemos una lista de candidatos constituyentes. En algún momento estuvimos muy tentados de conformar una, entendiendo la complejidad, los plazos, los pactos, las casi 8 listas que quizá vamos a tener. Desestimamos esa opción y apostamos más por los contenidos e incidir en el debate. Nosotros ya tenemos algunos acuerdos, como por ejemplo el derecho a la salud en la nueva Constitución, como uno de los acuerdos nacionales, también reforzar la figura de los colegios profesionales, ojalá recuperando la tuición ética, y obviamente algo que nos cruza transversalmente desde la perspectiva de salud es medio ambiente. Y en esa línea esperamos poder configurar un documento que se ratifique primero internamente, de base a los cabildos que hemos realizado desde el proceso del estallido social, para poder tener algunos lineamientos mares, y ojalá que nuestros colegas que van a competir de forma independiente o por partidos políticos lleven esta voz, como también nosotros incidir en el debate público, en las discusiones y también en cada uno de los convencionales, para ojalá tener una agenda bien transversal, que queremos que llegue a todos los sectores y que haya un consenso, y que la reflexión en torno a cómo asegurar el derecho a la salud catapulte y asegure validar y
implementar las leyes que se requieren en materia de, ya sea, por ejemplo, reforma sanitaria, financiamiento, modernización del sector público y tantas cosas más. Sí, en Tolerancia Cero, Isquia, tú dijiste que no te sentías todavía lo suficientemente preparada como para ser candidata a presidenta de la República y ¿se te pasó por la cabeza ser parte de la Convención Constitucional? En general, hasta la fecha entiendo que hay algún grado de incompatibilidad desde los dirigentes gremiales a los convencionales. Pero nosotros hemos apostado a que nadie de la Mesa Directiva Nacional va a postular este cargo, sino más bien vamos a incidir en el debate de ideas. Creemos que el colegio tiene la fortaleza para poder participar en ese debate sin que yo en particular o alguien de los dirigentes más conocidos del Colegio Médico sea convencional propiamente tal, sino que queremos configurar una comisión preconstituyente que le dé seguimiento además a todo este proceso, porque no es solamente redactar un documento, sino que es acompañar este proceso por los más de 2 años que va a durar. Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Ya, nos vemos. Muchas gracias. Que te vaya bien. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.